Los únicos privilegiados parecen ser los ricos, ¿no? En la Argentina de hoy. Hay una ternura explícita e implícita hacia, por ejemplo, las empresas cerealeras que demandan un dólar especial para liquidar, y después de un chantaje abierto al conjunto de la sociedad argentina, el gobierno cede y le entrega ese dólar. Tampoco sé si podía hacer otra cosa, sinceramente les digo. Tampoco sé si podía hacer otra cosa. Había una necesidad urgente de dólares, porque ustedes saben, la mayoría de los dólares que contrajo Macri como deuda en realidad se fugaron. No hay un puente, no está ni siquiera el tren bala. Con 50.000 millones de dólares, con 100.000 millones de dólares, que es la suma de las dos deudas, la deuda con el fondo y la deuda con los tenedores de bonos, tendríamos que tener por lo menos un tren que uniera a toda la Argentina. Y sin embargo, nada de eso está. Podríamos tener un puente que uniera Uruguay con Argentina, un puente Buenos Aires-Colonia, y no la tenemos tampoco. Podríamos tener una autopista que uniera muy rapidito el centro del país con el sur. El gasoducto podríamos tener. El gasoducto de Vaca Muerta aquí para no solamente pagar menos gas, primero que nada, y después exportar. Podríamos tener un montón de cosas si esos dólares se hubieran quedado acá. Pero los que hablan de austeridad hicieron un festival de despilfarro. Y esos dólares hoy están en guaridas fiscales, esos dólares hoy están en los bancos que casi siempre extorsionan a la Argentina, esos dólares están hoy siendo parte de la fortuna de aquellos que siempre ganan cuando la mayoría perdemos. Pero les decía, se habla con una ternura explícita e implícita de los ricos, ¿no? El rico hoy tiene y reclama para sí, lo escuchamos al caprichoso de Mauricio Macri en la rural de ayer mientras presentaba el libro que le escribió otro, reclamando para sí la autoría de un concepto político que está basado en el equipo. Y que él es un líder. Y que lo que quiere es que triunfen las ideas. Hay que decirlo, son ideas horribles para la Argentina. Nos pusieron en una situación de postración. Y es en esta situación de postración donde la mayoría de argentinos y de argentinas tenemos que ceder. ¿Y qué es ceder? Bueno, ceder es, por ejemplo, dar por válido que cuando Camioneros reclama un aumento del 130% es casi un delito, o incluso culpable de la inflación, como dijo la ministra de Trabajo. Y por el otro lado, entender o comprender que hay determinadas actividades que necesitan dólares diferenciales, entender o comprender que las empresas hay que apoyarlas en todo momento y en todas circunstancias porque dan trabajo en un momento muy difícil. Y entonces lo que les toca es la situación de privilegio frente a los demás que tenemos que perder o resignar ya no privilegios, sino derechos. Porque Camioneros tiene derecho a reclamar la paritaria que quiera porque las paritarias son sin techo. ¿Sí? Pero se ha instalado que los derechos de trabajadores y trabajadoras son los privilegios, cuando es al revés. Yo veo el modo en el que está defendiendo ahora la corporación judicial el tema de impuesto a las ganancias. Tenemos el audio, vamos a escuchar un poquito lo que nos dijo ayer el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, sobre el impuesto a las ganancias para que paguen jueces e integrantes del Poder Judicial. Este es un tema que hace casi 90 años, lamentablemente, en la justicia argentina se viene debatiendo esto. En el mundo entero esto ya no se debate, salvo aquí con los jueces y los funcionarios judiciales en Argentina. En el resto del mundo es un tema totalmente resuelto, el tema de que los magistrados dejen de tener este tipo de privilegios. Ustedes saben que yo estoy leyendo un libro que se llama El Planiferio Invertido. Es muy interesante, de Pablo Gershunov. Bastante gordo también, pero es muy interesante. Y hay un planiferio invertido que representa la voluntad de ir contra la corriente, ¿no? La voluntad de cambiar las cosas. En ese planiferio invertido, la Argentina está en el centro. Es muy interesante ver el mundo desde la Argentina y no verla como nos ven desde afuera, digamos, ¿no? Verlo con ojos nacionales. Pero el planiferio invertido da para otras interpretaciones, entre otras cosas donde ocurre lo que no debiera ocurrir, el reino del revés, si se quiere. Y este es el reino del revés. Hay que explicar por qué es legal
por qué corresponde, y sobre todo en una situación de emergencia como vive la Argentina, que un viejo privilegio caiga. Y ese viejo privilegio no es otra cosa de que jueces y juezas paguen impuestos a las ganancias. Podríamos tener el monto, 237.000 millones de pesos, prácticamente lo que se recaudó con el aporte solidario de las grandes fortunas, en vez de hacerlo por una vez por año, si le cobramos impuestos a las ganancias a los jueces y a las juezas. Claramente un privilegio, ¿no? Claramente. Y sin embargo, saltan los de la Asociación de Magistrados, y saltan los diarios, saltan los canales, saltan las radios, a decir qué barbaridad. ¿Cómo le vamos a sacar un derecho a los jueces? El propio Santilli, que a veces la va de peronista, el propio Santilli, el Colorado Santilli, salió a defender estos privilegios. Lo escuchamos. Las ganancias a los jueces y al sector judicial. ¿A vos te parece, Romina? Hay 250 diferentes sistemas previsionales, de sectores previsionales en la República Argentina. Justo con la justicia. ¿Por qué es? Bueno, ¿por qué es? Es ideológico, es un ataque a la justicia. No pudieron es ideológico, claramente. Bueno, no pudieron con la Corte, no pudieron con el Procurador, no pudieron con el Consejo de la Magistratura, entonces ahora lo hacemos dentro del presupuesto. No es así. Ahora, ¿con qué descaro, no? El Colorado Santilli, que es un tipo con el que habitualmente se podía hablar, ¿con qué descaro defiende algo que es un privilegio? Jueces y juezas ganan en promedio 2 millones de pesos. No importa, podrían ganar menos. Hay trabajadores que de los 330.000 pesos pagan ganancias. ¿Por qué un juez no va a pagar? ¿Qué nacieron? ¿En cuna de oro? ¿No ven la situación del país? ¿No se dan cuenta que el Fondo Monetario nos tiene acogotados? ¿No se dan cuenta que llegamos hasta acá precisamente por las políticas que impulsó un señor que además los desprestigió? Porque hoy el Poder Judicial en la Argentina es un poder al que no se lo puede mirar ni siquiera a la cara y tienen que agachar la cabeza todas las veces que se los menciona, porque Macri los hundió en el corporativismo, los hundió también en la colonización partidaria. Dan vergüenza y no tienen vergüenza. Y encima batallan. En esto sí yo quiero dirigentes que, como los de la Asociación de Magistrados, vayan y pelean. Le piden incluso una entrevista le pidieron a Cristina Kirchner para que no le saquen el privilegio que tienen de no pagar los impuestos a las ganancias. Yo quisiera una CGT así. Que se plante del mismo modo. La verdad es que me sorprende, porque yo digo descaro, digo desfachatez, y capaz que es un coraje, porque para tener privilegios hay que tener coraje. En un mundo donde la concentración de riqueza es cada vez más abusiva, donde la concentración de riqueza es cada vez más extraordinaria, pretender tener privilegios y no saber ceder democráticamente, considerarse por encima de otros, romper con la lógica de la democracia como una república de iguales. A mí me deja mucho que pensar sobre el tipo de sociedad que estamos teniendo, el tipo de sociedad que estamos construyendo. Yo entiendo que hay reservas para resistir estas cuestiones, pero estoy sorprendido por el descaro, por el orgullo con el que lo que tienen los privilegiados en defender lo que consideran que es suyo por derecho divino. Empresarios, magistrados. Y claro, nosotros y nosotras estamos fuera de todo eso. A nosotros nos toca ceder derechos. ¿Por qué? Porque hay que asegurar los privilegios a estos camanduleros. Tipos que no pueden tener ni pudieron construir una corte decente. Con un procurador que está interino de no sé hace cuánto. Donde todos están sospechados de todo, porque la verdad sea dicha. A mí me gustaría ver las declaraciones juradas de jueces y juezas puestas en televisión. Me gustaría mucho. Me gustaría que lo mismo que le hacen a los funcionarios, a los ministros, que los escrachan televisivamente, que le meten zócalos escandalosos, que los tratan de avergonzar con sus pibes y sus pibas en las escuelas. ¿Para qué? Para que se subordinen a este sistema de privilegios. Me gustaría ver qué pasa con eso si los jueces y fiscales tuvieran que mostrar públicamente o fueran exhibidos públicamente
como lo hacen con la política. Es más, yo creo que cada vez más necesario, creo que es indispensable. Y la verdad es que necesitamos también que esto no lo diga solamente el kirchnerismo. Hay otros sectores que se tienen que empezar a desmarcar de esta situación. Yo quiero aplaudir nuevamente que haya sectores que ayer no participaron, que son de Juntos por el Cambio, pero no participaron del festival de reivindicación de privilegio que se dio en la sociedad rural con Mauricio Macri. Me da esperanza también. Porque no importa si sos radical o peronista o socialista, no sos nada. Lo que importa es que tengas claro qué es un derecho y qué es un privilegio. ¿Qué es un chantaje, como hacen los dueños del poder de dinero en la Argentina? ¿Y qué no lo es? Porque el chantaje es lo contrario a la vida en democracia. Les quiero pasar un audio. Es el presidente de la Unión Cívica Radical de Salta. Creo que está en la corriente de Manes. Que ayer se plantó. Bastante enojado el hombre. Bastante enojado el hombre. Creo que lo tomamos de la política online, ¿no? Bastante enojado el hombre. Y dijo así. Nosotros vamos a apoyar, vamos a militar, vamos a seguir empujando, porque estamos absolutamente seguros que Juntos por el Cambio se puede ir a la puta madre que nos parió, pero el radicalismo no. El radicalismo no. Gracias. Bueno, un poquito directo, ¿no? Resultó el hombre, pero bueno, habló a calzón quitado. Lo cierto es que hay algo que reconstruir en la Argentina, que es el Estado de Derecho, las nociones básicas de lo que significa un derecho y lo que necesita un Estado democrático para avanzar. El Estado de privilegio es lo contrario al Estado de Derecho. Y hay que construir un Estado de Derecho también con los que no pensamos igual. Pero que se den cuenta que la Argentina no puede estar gobernada o ceder finalmente al chantaje mafioso de los que, ya siendo privilegiados, quieren ser todavía más privilegiados. O que solo reaccionan cuando ven que sus privilegios están en cuestión. Eso es todo lo contrario a el país que queremos. Ese es el país que quieren los privilegiados. Pero en un país donde los privilegiados son los ricos, los pibes, los niños, las niñas, las niñeces se mueren de hambre. Lo que se tenía que decir se dijo. Roberto Caballero y su editorial. A buen caballero, buen entendedor.